Soy José Luis García Villanueva, alumno de primer curso de Magisterio de Educación Primaria de UDIMA, y el tema central que he escogido de la transposición didáctica es el saber enseñado. El matemático francés Yves Chevalard propuso en 1991 la idea revolucionaria en términos educativos de cambiar el objeto de saber por el objeto de enseñar o enseñanza. Nace una nueva forma. Un conocimiento científico es impersonal, saber sabio, que se desarrolló por la motivación innata y creciente, la experimentación y el ansia de buscar y de hallar de una persona. Dicho conocimiento se integró en la sociedad, que podemos llamar nosfera, también impersonal, con sus normas y leyes académicas, saber enseñar, para que de forma personal el profesor, saber enseñado, transmita ese conocimiento al alumno, saber aprendido. El saber enseñado debe adaptarse continuamente para que no quede obsoleto y anclado en el pasado y exista un equilibrio entre la nosfera, formado por los representantes de la sociedad y del sistema de enseñanza y que marcan los contenidos, y el aprendizaje del alumno en la sociedad de su tiempo. La transposición didáctica, que es como se conoce este cambio de criterio educativo, resulta de la capacidad del profesor para convertir un conocimiento en materia de enseñanza y aprendizaje. Saber enseñado en el aula. Creo que es muy importante e importante para todo estudiante que empieza una asignatura conocer cómo los conceptos que tiene hoy en día proceden de necesidades y conceptos que ya tuvieron sus antecesores. En este caso, el hueso con marcas nos enseña la necesidad de control, de saber lo que se tiene y que provocó en el ser humano la invención del signo. Ese signo evoluciona de un signo abstracto a un signo concreto, más visual, por ejemplo, con los dedos de una mano. Evidentemente, con ello contamos cantidades pequeñas. El aumento de esa necesidad de controlar, porque a su vez conlleva un aumento de esas personas, animales o cosas a controlar, favorece la noción de agrupación. Actualmente, cualquier alumno tiene necesidades que ya procedían de la antigüedad y que son tan necesarias ahora como entonces. Por ejemplo, la necesidad de saber qué tenemos, y empieza con el concepto de mucho y poco. También el concepto que podemos encontrar a la hora de jugar con nuestros amigos y colocarnos bien es el concepto importante, ya que los juegos son fundamentales y elegir el número correcto de jugadores es importantísimo. 3 para la comba, 5 para un equipo de baloncesto, 11 para un equipo de fútbol, por ejemplo. Y también son tan importantes las posiciones de la fila o los números que llevamos como dorsales. Primero, segundo, etc. El dinero para chuches es algo fundamental a estas edades y saber si tengo las monedas justas o necesarias para poder comprar unas chuches se hace muy necesario en muchísimas ocasiones. Los materiales didácticos. El uso de las manos, las piedras, las canicas y las monedas nos ayudan a entender y aprender los números naturales, el sistema numérico decimal, la operativa de adición y sustracción. También la participación activa de los propios niños y niñas de clase nos ayuda mucho a estos mismos conceptos, números naturales, adición, sustracción. Y tener un reloj, sus manecillas, nos ayudan a entender también los números naturales, la adición y la sustracción. Las pegatinas y la balanza también nos ayudan en este sentido, a los números naturales, sistema numérico decimal, adición y sustracción. El ábaco horizontal y el ábaco vertical nos ayuda a entender el sistema numérico decimal, la adición y la sustracción. La recta numérica también favorece, igual que las regletas de Cuisenaire, los números naturales, el sistema numérico decimal, la adición y la sustracción. Asimismo, los bloques multibase, dibujos de conjuntos, modelos icónicos, modelo posicional o tablas de sumar son de gran ayuda para fortalecer
ese aprendizaje en números naturales en el sistema numérico decimal, en la adición y en la sustracción. El modelo cartesiano, sin embargo, nos ayuda en el concepto de multiplicación. El modelo funcional se ajusta a toda la operativa de adición, sustracción, multiplicación, división. Modelo de área rectángulo, sobre todo, es de gran ayuda para la multiplicación, al igual que el diagrama de árbol. La tabla de multiplicación es excelente y los algoritmos pues se ajustan a cada una de las operaciones. El algoritmo de la adición, el algoritmo de la sustracción, el algoritmo de la multiplicación y el algoritmo de la división. Los números naturales y el sistema numérico decimal en el aula. Objetivo hasta tercero de primaria. De los números naturales, concepto de correspondencia, para valorar cantidades el cardinal, para ordenar el ordinal, el número natural, la colección, el símbolo y el nombre, la recta numérica y los usos, contar, ordenar, simbolizar o etiquetar y cronometrar. En el aula, en el saber enseñado, se iniciaría una didáctica en la que cada alumno se valorará a sí mismo con una característica propia u objeto y que el siguiente no pudiera repetir. Es decir, yo tengo unas gafas, yo tengo un boli, yo tengo un cuaderno, yo tengo una bufanda, yo tengo un zapato, por ejemplo. Se procedería a un intercambio de objetos, como correspondencia, uno por uno, entre los alumnos y un primer concepto de agrupamiento formando pequeños grupos. Pues todos los que tengan, hayan elegido un bolígrafo, pues que lo pongan juntos, por ejemplo. Compararíamos los alumnos u objetos que están juntos con otros próximos a ellos. Contaríamos y daríamos un nombre, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo, y un símbolo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que escritos en la pizarra podrían ir a señalar, cada uno de los alumnos, nombrar y escribir. Por ejemplo, nosotros somos 5. Con ello ya estamos basando el concepto cardinal. Posicionaríamos también los grupos por su tamaño, de menor a mayor, es decir, los ordenaríamos. Ya tendríamos el concepto ordinal. A su vez, expresaríamos en la pizarra esta disposición con una recta numérica, donde está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etc. Utilizaríamos también las manecillas de un reloj para ver el tiempo pasar y cronometrar alguna actividad, nombrando secuencialmente los movimientos de ellas. 1, 2, 3, 4. ¿Y qué actividades? Pues por ejemplo, la de, movernos por el aula, la de, juntarnos en grupos de 5, es decir, actividades que conlleven un tiempo y donde ellos se den cuenta que el tiempo también es un número que va incrementando. Por último, también podríamos utilizar los símbolos como distintivo, imitando las formaciones de equipos en disciplinas deportivas, como el fútbol o el baloncesto. Es decir, poniéndonos dorsales que ya no signifiquen número cardinal ni ordinal, sino simplemente número simbólico o etiqueta. Números naturales y el sistema numérico decimal en el aula. El sistema numérico decimal. Elementos simples, elementos de más de una cifra, sus principios y la lectura y expresión verbal de los números. El saber enseñado en el aula, habiendo desarrollado previamente los conceptos de número natural, cardinal y ordinal y de grupos, así como la simbología y el nombre del número, entraríamos en una dinámica de unión, desde las unidades más simples a unidades de mayor volumen, participando los alumnos personalmente o a través de distintos materiales. Con ello lo que haríamos es unir a alumnos que, desde la unidad 1, formaran grupos de 2, de 3, de 4, de 5, aumentando uno a uno las necesidades, lo que serían las unidades. Reforzaríamos la numeración hasta el 9, que son los elementos simples, haciendo hincapié en el concepto 0, su valor y su posición. Cuando el tamaño llegara a 10, que ya estamos hablando de elementos de más de una cifra, se comenzaría un nuevo grupo y así sucesivamente, para matizar la importancia del sistema decimal y sus principios. Por último, introduciríamos
Poco a poco, la nueva simbología y nomenclatura de estos números, escribiéndolos e iniciándonos en conceptos de unidades y decenas, y más adelante la centena, millares, etc. La adición. Concepto unitario de edición, concepto binario, representación y símbolo, qué es sumar, propiedades, problemas y algoritmo. Para llegar a este concepto, se debe haber desarrollado y consolidado previamente los conceptos de número natural, cardinal y ordinal, y de grupos, así como la simbología y el nombre del número. Entraríamos en una dinámica de unión, desde las unidades más simples a unidades de mayor volumen, participando los alumnos personalmente o a través de distintos materiales. Es muy importante la tabla de la suma. Los grupos formados por alumnos u objetos deben sufrir modificaciones en su composición, aumentando un nuevo elemento y ver su transformación, concepto unitario. También debemos desarrollar el concepto de unión o combinación de dos cantidades para obtener una nueva cantidad, que es el concepto binario. En ambos casos ya se puede incorporar su símbolo, el más, su operación, sumar, y su lectura, más, junto con el símbolo igual, su operación igualar y su lectura igual, así como sus componentes, los sumandos y el resultado. En esta dinámica de juego fortaleceríamos las propiedades de la adición y con ejemplos o problemas sencillos al principio, pero de carácter muy cotidiano. Comidas, monedas, canicas, es decir, si yo como por la mañana un plato y dos por la tarde, ¿cuántos platos he comido al final? Bueno, tan sencillo como eso. Si tengo 5 monedas en un bolsillo y 2 en otro, ¿cuántas monedas tengo? Si tengo 7 canicas y mi amigo me da una, ¿cuántas canicas tengo? Con ello entraríamos en la dinámica de la suma. Y por último, su expresión como algoritmo. La sustracción. Concepto unitario de sustracción, concepto binario, representación y símbolo, qué es restar, sus propiedades, los distintos problemas y el algoritmo. Es importante presentar la sustracción al alumno como la operación inversa a la adición. Ambos términos comparten muchas características comunes. Los grupos formados por alumnos u objetos deben sufrir modificaciones en su composición, disminuyendo un nuevo elemento y ver su transformación, concepto unitario. También debemos desarrollar el concepto de comparar o igualar dos grupos con un todo, concepto binario. En ambos casos ya se puede incorporar su símbolo, el menos, su operación, restar, y su lectura, menos, junto con el símbolo igual, su operación, igualar, y su lectura, igual, así como sus componentes, el minuendo, el sustraendo y el resultado. En esta dinámica de juego fortaleceríamos las propiedades de la sustracción y con ejemplos o problemas sencillos al principio, pero de carácter muy cotidiano, comidas, monedas, canicas. Por ejemplo, si yo tengo 3 platos y me como 2, ¿cuántos platos me quedan por comer? Si fui a comprar con 5 monedas y salí de la tienda con 2, ¿cuántas monedas he gastado? O si tenemos 10 canicas entre mi amigo Juan y yo, sabiendo que yo tengo 5, ¿cuántas tiene Juan? Por ejemplo, la dinámica de la resta entraría en juego. Y por último, su expresión como logaritmo. La multiplicación, como suma repetida, como producto cartesiano, como modelo matriz, sus elementos, sus propiedades y su algoritmo. Es muy importante iniciarnos en los conceptos de la multiplicación habiendo hecho una tarea importante y constante sobre la dinámica de grupos. Es el momento en el que el alumno debe darse cuenta de la repetición de series o grupos, mismo cardinal, y que la suma de dichos números puede ser muy sencilla y rápida gracias a la multiplicación. Debemos comparar los esfuerzos de una suma repetida y de una multiplicación, es decir, cuánto se tarda en sumar 5 más 5 más 5 para que salgan 20 o multiplicar 5 por 4 que sean 20. Es muy importante la tabla de multiplicar de Pitágoras. También es el momento de enseñar el producto cartesiano como la combinación de varios elementos entre sí.
Por ejemplo, si tengo 2 pantalones y tengo 3 camisas, ¿cuántas combinaciones puedo tener? Pues tantas camisas con tantos pantalones, etcétera, etcétera. Introduciríamos las nuevas denominaciones, factor a cada uno de los números, siendo el multiplicando el número que se repite y el multiplicador el número de veces que se repite. Y el resultado, por supuesto. Su símbolo es múltiple, una cruz, un aspa, un punto, un asterisco. Su operación, multiplicar, y su lectura es variada, por, veces, etc. 5 por 4 o 5 veces 4. En esta dinámica de juego, fortaleceríamos las propiedades de la multiplicación y con ejemplos o problemas sencillos al principio, sin llevar y luego llevando, pero de carácter muy cotidiano. Pues comida en platos, monedas en bolsillos, canicas en bolsas, donde la dinámica de la multiplicación tendría su lógica. Por ejemplo, si tengo 3 trozos de comida en 5 platos, ¿cuántos trozos de comida tengo? Si tengo 5 monedas en cada uno de mis 2 bolsillos, ¿cuántas monedas tengo? Si tengo 3 bolsas con 2 canicas cada una, ¿cuántas canicas tengo? Y por último, su expresión como logaritmo. La división. Concepto partitivo o cuotitiva o medida. Sus elementos, sus propiedades, su algoritmo. Es importante presentar la división al alumno como la operación inversa a la multiplicación. Ambos términos comparten muchas características comunes. Los grupos formados por alumnos o objetos deben sufrir modificaciones en su composición, descomponiéndose o formando grupos más pequeños, haciendo entender que puedan salir nuevos grupos completos, división partitiva, o incompletos, división cuotitiva o medida. Incorporamos su simbología, los 2 puntos, su operación, la división, y su lectura, dividido entre, junto con el símbolo igual, así como sus componentes, el dividendo, el divisor, el cociente y el resto, si lo hubiera. En esta dinámica de juego, fortaleceríamos las propiedades de la división y como en ejemplos o problemas sencillos al principio, pero de carácter muy cotidiano. Comida entre animales, monedas entre niños, canicas entre bolsas, etc. La dinámica de la división sería el objetivo. Si tengo 5 perros y a cada uno, si tengo 10 trozos de comida y tengo 5 perros, ¿cuántos trozos le tengo que dar a cada perro? Si tengo 10 monedas para repartir entre 5 niños, ¿cuántas monedas le doy a cada niño? O si tengo 20 canicas entre 4 bolsas, ¿cuántas canicas tengo que meter en cada bolsa? Y por último, la expresión como logaritmo. Y con todo esto hemos llegado al final. Muchas gracias por su tiempo y hasta siempre.